Bienvenidos hermanos, Dios les bendiga. Esperamos que disfruten junto con nosotros de la palabra que vamos a estudiar en este día. Queremos seguir la serie que comenzamos la semana pasada, que titulamos La fidelidad de Dios. Y esto lo hicimos a manera, les recuerdo, de hacer un tributo, de rendir un tributo, un homenaje a Dios por su fidelidad. Que hagamos conciencia en estas semanas que estemos tratando, y siempre por supuesto, pero especialmente estas semanas, meditemos más profundamente sobre la fidelidad de Dios, que seamos conscientes de que Dios ha sido fiel en todos y cada una de nuestras vidas, en todos nuestros asuntos, en todas nuestras casas, en todas nuestras necesidades. Dios no ha fallado ni una sola vez, y a mí me gustaría que estuviéramos conscientes de eso, que veamos la fidelidad de Dios todos los días, porque nos acostumbramos a vivir, nos acostumbramos a amanecer, nos acostumbramos a ir, a venir, nos acostumbramos a dormir, a levantarnos, y muchas veces no paramos durante el día a meditar que todo eso lo hacemos por la fidelidad de Dios. Por eso es de que hemos propuesto hacer un homenaje, rendir tributo a Dios por su fidelidad. El día de hoy, el tema que vamos a compartir es el siguiente. Dios es fiel porque es inmutable. Y para esto vamos a leer en el libro de Malaquías, capítulo número 3, versículo número 6. Dice de esta forma: porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. En realidad, nos vamos a enfocar únicamente en la primera parte del versículo que dice: porque yo Jehová no cambio. El propósito de este tema es que el Espíritu Santo nos ayude a entender que Dios no cambia y que por su naturaleza inmutable, su fidelidad es eterna. Por eso vamos a entrelazar la fidelidad y la inmutabilidad de Dios para que podamos comprender que si Dios no cambia, entonces significa que Dios siempre es fiel. A forma de introducción quisiera darle varios ejemplos. Así es de que permítame comenzar y téngame paciencia porque será tal vez una introducción un poquito larga, pero creo que es necesario simplemente para ampliar nuestra base de conocimientos, nuestra perspectiva, a fin de que el tema del día de hoy se arraigue lo más profundo de nuestro ser posible. Entonces, debajo del sol, mis hermanos, todo lo que está debajo del sol está siempre cambiando. Todo cambia. Algunos ejemplos de esto es cuando alguno de nosotros compra una casa completamente nueva. Vivimos en ella, la terminamos de pagar, nos envejecemos junto con la casa. Cuando nosotros seamos viejos y nos muramos, alguien más se va a quedar con esta casa, posiblemente serán nuestros hijos. Y si es que nuestros hijos la mantienen, posiblemente para nuestros nietos la casa ya sea muy vieja. Para cuando nuestros nietos estén viviendo en ella, tal vez ya no la aprecien, ni aprecien el sacrificio con el que se adquirió esta casa. Seguramente que nuestros bisnietos ya no le darán el mismo valor, ni tendrá el mismo valor sentimental para ellos que tuvo para nosotros. Y además de que la casa se irá envejeciendo, dará problemas de tubería, dará problemas de electricidad, dará problemas de paredes podridas, dará problemas de plagas, de termita. Bueno, en fin, llegará el día en que lo que fue nuevo será viejo. En el mundo tecnológico esto es evidente. Todos los años, a cada momento, están sacando siempre cosas nuevas, están cambiando celulares. Yo no sé si usted se recuerda de los primeros celulares que salieron, aquellos celulares grandotes que parecían un ladrillo, que la gente los traía colgados incluso hasta la base del celular en el pecho.
y quienes traían esos celulares eran los que tenían una situación económica muy favorable. En realidad, en mi barrio ni siquiera se veían los celulares cuando yo era pequeño. Era algo del otro mundo, porque era algo que solamente estaba disponible a alguien que tuviera las posibilidades económicas, y por supuesto yo no las tenía. Pero conforme los tiempos fueron avanzando, los celulares se fueron haciendo más pequeños, más accesibles a todo el mundo, y ahora los famosos celulares inteligentes que nos están robando la inteligencia. Ya los celulares hacen todo por nosotros. Nosotros ya no nos memorizamos los números de teléfono, ya no nos memorizamos los contraseñas, ya no nos memorizamos las direcciones, ya no nos memorizamos la placa de nuestro carro, el número de nuestra licencia. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos archivado en el celular o en algún computador, en algún ordenador, y ese mundo tecnológico siempre está cambiando. Las computadoras cambian, los carros cambian, los satélites cambian, las armas cambian, todo está cambiando. Las épocas cambian. Los tiempos siempre son los mismos. Desde que Dios creó a Adán y a Eva, los días siempre han durado 24 horas. Sin embargo, las épocas, las modas son las que han cambiado. ¿Usted se recuerda? ¿Alguno de ustedes usó pantalón de esos acampanados? De esos que traían, parecía que traía uno una campana en cada pierna, por eso es que se le llamaban de esa forma. ¿Se recuerda la música que usted oyó cuando era joven? ¿Se recuerda los juegos que jugó en su infancia? Esos juegos ya ni siquiera existen porque las épocas, las modas han cambiado. ¿Se ha visto al espejo últimamente? ¿Ha visto últimamente sus fotos de la boda? ¿Cuántos kilos de menos tenía? O posiblemente cuántos kilos de más tenía. Pero la cosa es de que todos hemos cambiado. Ya tenemos más arrugas que antes. Nosotros somos un perfecto ejemplo de que todo cambia. ¿Ha intentado usted hacer ejercicio últimamente? ¿Ha intentado moverse rápidamente sin lastimarse? ¿Ha intentado tener una reacción física? Ya el cuerpo no nos da para ciertas cosas. ¿Por qué? Porque todo cambia. Todo cambia porque todo lo que ha sido creado y está en esta tierra está compuesto de materia. Y todo está sujeto a un mismo elemento, que es el tiempo. Con todos los cambios, lo único que sabemos que es seguro es la inseguridad de las cosas. Qué contrariedad, ¿no? Pareciera algo contradictorio, pero no lo es. De lo único que podemos estar seguros es que no hay nada seguro. Sin embargo, en medio de estos tiempos y en medio de tanto cambio en nuestras vidas, es esperanzador, es reconfortante, es motivador saber que podemos confiar en que Dios no cambia. Dios es el mismo siempre. La inmutabilidad de Dios es parte de la naturaleza de Dios. Es como su fidelidad. La fidelidad, ya entendíamos la semana pasada que Dios es fiel por naturaleza. Dios no aprendió a ser fiel practicando la fidelidad. No, Dios por naturaleza es fiel. Por eso dice la palabra que Dios no puede negarse a sí mismo. No puede ser infiel porque no puede negar a sí mismo su naturaleza. Y la inmutabilidad de Dios es parte también de la naturaleza, y tratar de distinguirlas es como tratar de diferenciar y dar más importancia a una que a otra entre las partes de un diamante. Usted sabe la forma que tienen los diamantes, pues aunque es una sola piedra, cada parte del diamante tiene su nombre. Por ejemplo, la parte más grande, lisa del diamante, se llama la tabla. Así le llaman los joyeros, así le llaman los que saben de ese tipo de materiales, le llaman la tabla. Y las figuras que están como en un ángulo que le da forma de diamante, se llama la corona. Y lo que une esa caída, esa forma de corona, con el cono que tiene mero abajo, se llama la cintura del diamante o el filetín. Y el cono en sí se llama el pabellón. Entonces el diamante tiene diferentes partes, se reconocen con diferentes nombres, pero es todo una sola piedra. Cada corte del diamante tiene algún nombre,
pero todo es parte de una piedra. Bueno, si usted dice, ¿qué es más importante? ¿La cintura o el pabellón? ¿La tabla o la corona? Bueno, todo es igual porque es parte del mismo diamante. La naturaleza de Dios es igual. En Dios, la fidelidad y la inmutabilidad de Dios son exactamente igual. Dicho esto, creo que sí, es importante que entendamos y estudiemos sobre la inmutabilidad de Dios, porque esto nos ayudará a comprender un poquito mejor la fidelidad de Dios. Entender que Dios no cambia nos ayudará a entender que Dios es fiel por el hecho de que nunca cambia. Y vamos a estudiar a Dios, o lo vamos a analizar, y presentaremos algunos argumentos para que todos podamos entender de lo que se trata. Por supuesto que no vamos a hacer alarde de una profundidad teológica ni de un conocimiento superior, pero tampoco vamos a hablar desde el desconocimiento, no vamos a ser tampoco ignorantes al asunto, pero sí vamos a hablar de 3 o 4 argumentos que encontraremos en la palabra de Dios que nos ayudarán a entender por qué es que Dios no cambia, cómo es posible que Dios no cambia y que sea siempre igual y que sea siempre fiel. Cuando yo digo que vamos a estudiar a Dios, por supuesto que me refiero al hecho de que lo vamos a conocer. No podemos hacer lo que hacen los biólogos con un cuerpo vivo, con una planta, con un animal, con el cuerpo de un animal, que lo abren y ven cómo está por dentro y para qué sirve este órgano y para qué sirve esto. No vamos a hacer eso con Dios por el simple hecho de que a Dios jamás nadie le ha visto. Lo único que podemos hacer con Dios es relacionarnos con Él y a través de la relación podemos conocerlo. No podemos hacer lo que hace un biólogo porque Dios no tiene cuerpo. Dios nunca ha sido visto, nadie ha visto su naturaleza, nadie ha visto su sustancia, nadie ha visto su esencia. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre, se refería al carácter. Por supuesto que no estaba hablando del cuerpo, del físico, que era lo que estaba delante de los ojos de los discípulos, sino a la forma de ser de Dios. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a revelarnos, vino a dar a conocer a Dios, pero no en su esencia natural, no en su sustancia, sino en su carácter. Vino a mostrarnos sus virtudes, vino a mostrarnos cómo es Dios, no lo que es Dios, porque la esencia de Dios nadie la ha visto y pienso que nadie la puede ver, como dice la Biblia, y quedar vivo. Si alguien lo llegara a ver, muere porque no estamos preparados, nuestro cuerpo no puede resistir, soportar la gloria de Dios. Entonces, para conocer a Dios podemos hacer 2 cosas: estudiar la vida de Jesús, sus acciones, sus milagros, sus virtudes, su carácter, y vamos a conocer al Padre, porque quien conoce al Hijo conoce al Padre. Pero también podemos analizar algunos otros versículos que encontramos en la Biblia y que nos van a hablar un poquito más de lo que Dios es, y esto nos permitirá presentar los argumentos que les mencionaba hace rato sobre la inmutabilidad de Dios, que significa que Dios no cambia. La inmutabilidad significa que Dios no cambia. Entonces, vamos al versículo del que les hablo. Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 al 5. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para recibir una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Cuando una persona se muere, hermanos, cuando una persona fallece, la mejor forma de que alguien lo llegue a conocer, que no lo conoció en vida, que nunca lo vio, la mejor forma para conocer a esa persona que ya no está entre los vivos, no es ir a la tumba y leer su epitafio que está ahí en la lápida de su tumba.
no es esa la mejor forma de conocer a alguien, porque en las tumbas, ahí en las lápidas de la tumba dicen cosas muy bonitas, hombre maravilloso, mejor esposo del mundo, pero cuando estaba en vida en realidad no era así. Entonces, para conocer a alguien que ya no está entre los vivos, que ha muerto, la mejor forma de conocerlo es a través de su testamento, a través de lo que ha dejado detrás de él, de su herencia, porque ahí podemos entender muchas cosas de esa persona. ¿A quién se la dejó? ¿Cómo distribuyó su fortuna o su dinero, sus posesiones? ¿Cómo las distribuyó? ¿A quién se las dejó? La calidad de la herencia de esa persona habla por él. Entonces, nadie puede dejar lo que no tiene. Por eso le digo que la herencia, el testamento, es la mejor forma de llegar a conocer a una persona, porque aprenderíamos mucho de esa persona. Aprenderíamos en dónde estaba su corazón, dónde dejó su dinero, ahí va a estar su corazón, a cómo manejó sus riquezas, en qué las invirtió, qué condiciones dejó para que los herederos tengan o tomen posesión de la herencia. Todas estas cosas nos revelarán el carácter y la forma y el estilo de vida que llevaba este difunto. Entonces, para conocer a esas personas, lo mejor es leer su testamento o fijarse en la herencia, porque nadie, repito, puede dejar lo que no tiene. Por ejemplo, yo, y estoy seguro que ustedes, desearían dejarle a sus hijos lo mejor. Yo quisiera dejarle a mis hijas un hotel a cada una, un avión privado, quisiera dejarles yates, quisiera dejarles dinero, quisiera dejarles tantas cosas, pero no puedo, aunque quiera, aunque tenga el deseo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no lo tengo. Nadie puede heredar algo que no tiene para dejar. Entonces, por eso digo que si nosotros estudiamos el testamento o la herencia de una persona, vamos a conocer mucho de esa persona. Por eso es que la Biblia se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque allí es donde nosotros podemos leer sobre alguien a quien nosotros no hemos visto físicamente. Ahí podemos aprender de Dios, ahí podemos conocer a Dios, ahí podemos aprender de Jesús, ahí lo podemos conocer, ahí podemos conocer al Espíritu Santo, porque es a través de su testamento que le podemos conocer. Pero su herencia también habla de él, y estamos hablando de que Dios es inmutable, que no cambia, y este versículo parece que nos abre una pequeña ventana a la naturaleza de Dios. Este versículo nos habla de tres palabras que a mí me parece que describen la esencia de Dios. Y estas son las tres palabras que vamos a presentar como argumento sobre la inmutabilidad de Dios. Primero, Dios es inmutable porque Dios es incorruptible. La Biblia dice que la herencia que Dios nos va a dar es una herencia incorruptible, y si nadie puede dejar o heredar a nadie algo que no tiene, si la herencia de Dios es incorruptible, eso a mí me habla de que Él mismo es incorruptible. Dios es inmutable porque Dios es incorruptible. Como decíamos, todo lo creado bajo el cielo es materia, y la materia se corrompe, se pudre, se muere, deja de ser. Si usted deja una madera por mucho tiempo allá afuera, los elementos, el sol, la lluvia, el aire, la tierra, todo eso va a penetrar en la madera y se va a podrir. Cuando pasen algunos meses, algunas semanas o algunos años, usted va a querer agarrar esa madera y posiblemente hasta se deshaga en sus manos. Lo que un día fue un árbol fuerte y después fue un pedazo de madera macizo, ahora termina siendo prácticamente ceniza. Porque todo se corrompe, la madera se corrompe, todo lo material que está bajo el cielo se corrompe. La palabra incorruptible tiene un significado doble. Es decir, en cuanto a la materia, en cuanto a la sustancia, habla de
algo que no se puede corromper, que no se desgasta, que no perece. Es difícil que nosotros podamos pensar en algún material porque seguramente que no lo hay en la tierra. No hay algún material que se corrompa o que no se corrompa. Todo es corrompible, todo puede llegar a corromperse, todo puede llegar a destruirse, todo puede llegar a desgastarse. Pero cuando hablamos de algo que es incorruptible, estamos hablando de que la sustancia de esa cosa no se puede corromper, no se desgasta. Y cuando lo hablamos de una persona, hablamos de una persona que no se deja sobornar. Es decir, que es una persona moralmente perfecta. Es una persona que no hace trampa, que no es injusto, que no acepta soborno. Es una persona incorruptible. Entonces, esta palabra nos habla de dos cosas acerca de Dios, que en su esencia, en su persona, en su naturaleza, Dios no se desgasta. Dios no se corrompe, no se echa a perder, no se pudre, no se envejece, no perece, no deja de ser. Y en cuanto a su carácter, es perfecto, no se puede sobornar, a Dios no se le puede comprar, a Dios no se puede hacerlo pecar, porque Él no puede ser tentado. Entonces, eso es lo que significa incorruptible, que Dios no cambia en su esencia ni cambia en su forma de ser. Esta es la palabra incorruptible, es la palabra que aparece también en Romanos 1:23, cuando dice que toda la gente que se pervertió, cambió, dice, la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen corruptible, de hombre corruptible, porque cambiaron la gloria de Dios por cosas corruptibles. Entonces, Dios es incorruptible. La palabra incorruptible implica también la palabra o la idea de la inmortalidad, porque si no se corrompe, entonces nunca se podrirá, nunca morirá, nunca dejará de ser. Entonces Dios es inmutable, no cambia porque no se puede corromper. Dios no puede morir, Dios no puede dejar de ser. Por eso es que Dios no cambia, Dios no puede cambiar. Él siempre es el mismo porque es incorruptible. Primera de Corintios capítulo número 15, versículo 53. Ahí vamos a encontrar también esta palabra incorruptible, pero aplicada a nosotros mismos, porque nosotros ahora sí somos corrompibles. Nosotros nos vamos a morir algún día dentro de 60, 70, 80, 100 años. Nos vamos a morir, nos vamos a podrir. Si el Señor Jesús no viene, esta carne, estos huesos van a hacerse polvo, porque está escrito que del polvo somos y al polvo volveremos. Pero llegará el día en que esto que se puede corromper se vestirá de un cuerpo que no se puede corromper. En 1 Corintios 15, versículos 53 y 54 dice: porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que tenemos en este momento, se vista de incorrupción. Y note la relación que existe entre incorruptible e inmortal. Y dice, y esto mortal, este cuerpo que puede llegar a morir, se vista de inmortalidad. Versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esto significa, mis hermanos, que un día el Señor nos va a dar un cuerpo como el de Él y seremos incorruptibles. Ya no podremos pecar, ya no vamos a morir, ya no nos vamos a envejecer, porque vamos a ser revestidos de un cuerpo como el del Señor Jesucristo, que es incorruptible. Romanos 6, capítulo número 6 del libro de Romanos, el versículo número 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no puede enseñorearse más de Él. Entonces, de ese mismo cuerpo, de esa misma forma, el Señor nos va a dar un cuerpo incorruptible. Entonces, Dios es inmutable, no cambia porque no se puede corromper, no se puede envejecer. Número 2,
Dios es inmutable porque Dios es incontaminable. Esta palabra que aparece en Primera de Pedro, capítulo número 1, versículo 3 que leíamos y 4, donde dice que la herencia que recibimos es incorruptible y es inmutable, es incontaminable. La palabra griega que se traduce por incontaminable es la palabra aminantos. Y lo que esto significa es que de lo que se está hablando, que en este caso es la herencia que el Señor nos va a dar, pero estamos nosotros haciendo la referencia a la misma naturaleza de Dios, significa que está libre de lo que hace que la naturaleza de una cosa se deforme o lo que hace que la fuerza o el vigor de alguien mengüe. Dios no tiene la naturaleza que nosotros tenemos, porque nuestra naturaleza se puede contaminar. Nos enfermamos, entra un virus a nuestro cuerpo y se contamina. Las heridas se pueden infectar porque nos podemos contaminar, no solamente físicamente, sino además moralmente somos nosotros contaminables. Pero Dios no tiene esa naturaleza. Dios no tiene eso que hace que nosotros nos deformemos, que nosotros nos envejecemos, que nosotros perdemos nuestra fuerza, nuestro vigor. No, Dios no tiene eso. En la Biblia se usa la levadura como ejemplo de pecado que contamina y mata. Dios no puede ser contaminado, porque la herencia que Dios nos da es incontaminable. Y si la herencia que Él nos da es de esa forma, entonces su naturaleza es incontaminable. Dios no puede ser tentado, Dios no puede pecar, Él no puede contaminarse con el pecado. Dios es luz. Y cuando decimos que Dios es luz, no lo decimos nosotros, la palabra de Dios lo dice. Cuando la Biblia dice que Dios es luz, lo que entendemos de esto es que la luz no se puede contaminar. La luz en sí misma es imposible contaminarla, porque la luz como elemento está fuera del alcance del tiempo o la materia. La luz que ustedes ven en este momento, por la luz que hay en los focos de su casa o la luz del día, la luz como elemento, no la fuente de luz, no la lámpara, no el foco, no la computadora, no el sol, no la fuente, sino la luz. A la luz no la afecta el tiempo, a la luz no le afecta la materia porque está fuera de esa dimensión. La luz está fuera de los efectos que pueden sufrir las cosas que están bajo los efectos del tiempo y de la materia. La luz es diferente, la luz no se puede contaminar. Se puede contaminar el medio que produce la luz, se puede echar a perder un foco, se puede fundir una lámpara, se puede hacer el foco, se puede ensuciar, se puede empañar y no brillar bien la luz, pero no es la luz la que se está afectando, es el medio que produce la luz lo que se está afectando. Y Dios no es algo que pueda afectarse, no es algo que pueda contaminarse, porque Dios dice que Él es la luz. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y como luz es incontaminable. La luz no se puede contaminar. Por eso es que nuestro Dios también es incontaminable. La tercera palabra que nos habla de las razones por qué Dios no cambia es que Dios es inmutable, porque Dios es inmarchitable. Entonces Dios es, ya dijimos, incorruptible. Dios es incontaminable, por eso no cambia, por eso es inmutable. Y Dios es inmutable porque también es inmarchitable. La herencia que nosotros vamos a recibir es una herencia que no se marchita. En esta palabra que es inmarchitable es la única vez que aparece en toda la Biblia. Es la única vez que un autor usa esta palabra para referirse a la herencia o a cualquier cosa. No se usa esta palabra para nada más. Es la única vez que aparece en la Biblia y se usa para describir la herencia que nos va a dar el Señor. Lo que esto significa literalmente es que la herencia que Dios nos va a dar algún día en el cielo, en su presencia, es una herencia que no se desvanece, que no desaparece, no se muere poco a poco. Nosotros somos comparados en la Biblia como la flor.
La vida misma es comparada como la flor del campo, que la flor amanece, sale el sol, le pega el sol durante todo el día, viene el fuerte viento y la planta o la hierba deja de ser de un día para otro. Hay mucha hierba que tiene una brevedad extraordinaria de existencia y la Biblia nos compara a nosotros con hierba, que la vida del hombre es como la hierba. Dice, toda carne es como la hierba, que se marchita. Nuestras vidas, nosotros todos los días, hermanos, estamos muriendo un poco más. Cada día perdemos más fuerza, cada día nos hacemos más viejos, por supuesto. Nos estamos marchitando, nos estamos acabando. Pero Dios, la herencia que Dios nos da y la naturaleza de Dios es inmarchitable. Esto significa que Dios no vive en el tiempo, no vive en la brevedad, no tiene fragilidad, no es corto de existencia. Dios no se cansa, Dios no se debilita, Dios no se desgasta. Isaías 40:28 simplemente dice que Dios no se cansa, porque Dios es inmutable, es inmarchitable. Dios no se va acabando poco a poco. Dios ha existido por siglos y siglos y millones y millones de años luz. Dios ha existido por eternidad y eternidad, desde los siglos hasta los siglos, y sigue siendo el mismo. No ha perdido su fuerza, no ha perdido su esencia, no ha perdido su vigor, no se ha envejecido, no tiene ninguna dificultad, porque Dios es inmarchitable. Su vida, su existencia existe por sí mismo, vive por sí mismo, no depende de absolutamente nada ni de nadie para existir, porque si Él dependiera de algo, entonces no pudiera ser Dios, no debiera de ser Dios. Pero Dios no cambia porque no se marchita, Dios es siempre el mismo. Entonces, recapitulando rápidamente para hablarles de los atributos de Dios, pero antes de eso quiero que repasemos que Dios no cambia, hermanos. Dios es el mismo, Dios es inmutable, porque Dios es incorruptible, no se puede corromper, no se puede echar a perder. Dios es incontaminable, no puede entrar nada a Él que lo contamine y que empiece a decaer poco a poco. Dios no se enferma, Dios no se cansa, ya lo dijimos. Dios es inmutable porque es inmarchitable. La vida de Dios, la existencia de Dios es y será siempre la misma. Ahora quiero hablarles rápidamente de tres atributos de Dios que nos muestran que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Primero, Dios es inmutable también porque Dios es perfecto. A Dios no le falta nada, pero tampoco le sobra absolutamente nada. Es perfecto como es. Dios no se puede mejorar. A pesar de que Dios ha existido por millones y millones y millones de años, Dios no hace absolutamente nada mejor ahora de lo que lo haría hace millones de años. Dios no se puede mejorar. Dios no puede ser más sabio dentro de 30,000 años. Dios no puede mejorar su inteligencia. Dios no puede hacerse más sabio. Dios no puede hacerse más fuerte, porque Dios no cambia. Dios es perfecto. No le sobra nada, no le hace falta nada. No se puede mejorar, pero tampoco puede empeorar. No puede debilitarse, no puede cansarse. Dios no cambia en lo más mínimo. El apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 17 dice que en Dios no hay una sombra de variación, porque no hay cambios en Dios. Dios es el mismo, es perfecto. Ahora, ¿por qué nosotros pensamos que para Dios es diferente sanar un dolor de cabeza que sanar el cáncer? Nosotros pensamos que Dios, para sanar un dolor de cabeza, sí nos escucha. Y cuando oramos por una migraña, por una gripe, oramos con mucha fe y decimos: Señor, sana esta gripe, Señor, quita esta migraña, Señor, quítale este dolor a mi hermano, a mi hermana. Y oramos con confianza y fe cuando es un problema pequeño. Pero ¿por qué nos cuesta orar de la misma forma, con la misma fe, con la misma
perseverancia, con la misma actitud de confianza en Dios cuando estamos orando por un cáncer, cuando estamos orando por una enfermedad terminal. Dios emplea la misma cantidad de poder para sanar un dolor de cabeza que para sanar un cáncer, que para resucitar un muerto. Dios no se esfuerza para sanar, hacer un milagro grande, o Dios hace con demasiada facilidad algunos milagros. No, Dios obra de la misma forma. El medio con el que Dios sana es el mismo medio, es de la misma forma, es de la misma manera, es a través de su palabra. La palabra de Dios puede y tiene el poder para quitar un dolor de cabeza, como tiene el poder para crear galaxias. Porque en Génesis capítulo número 1 dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Dios no se esforzó y dijo, como va a ser un milagro extraordinario y voy a crear el cielo y la tierra y las estrellas y el sol, me tengo que concentrar y tengo que gritar fuerte y tengo que hacer un gran esfuerzo y que mi voz se oiga fuerte para que sea el milagro poderoso y gritar, sea la luz. No. Dios simplemente habló, dijo, sea la luz. No se esforzó. Su palabra tiene el poder suficiente para crear mundos enteros. Y cuando pedimos a Dios que hable una palabra a nuestro favor por nuestra sanidad, Dios dice, sea sano. Y esa palabra, sea sano, puede sanar el dolor de una persona en la cabeza, como puede levantar a un muerto. Dios no cambia, porque Dios es perfecto. Por eso es que Dios es inmutable, porque Dios no le hace falta absolutamente nada. Por eso podemos confiar en el Señor, de que su palabra es viva y es eficaz, que su palabra perseverará y será para siempre. Por eso podemos confiar en que Dios es fiel. Por eso podemos hacerle tributo y honrar la fidelidad de Dios, porque Dios no cambia. Dios es perfecto. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y será el mismo por la eternidad, porque Dios es perfecto. Otro atributo de Dios que nos habla de su inmutabilidad, de que Dios no cambia, es que Dios es eterno. Esto significa que Dios siempre ha existido. Usted puede pensar en millones, eternidades pasadas, y Dios está allí. No ha habido un solo momento dentro del tiempo y fuera del tiempo que Dios no haya existido. Dios no comenzó a existir, Dios no nació, Dios no fue creado, Dios no tiene principio. Él siempre ha existido. Cuando Él quiso revelarse a Moisés, le dijo, dile al pueblo que yo soy el que soy, porque no tiene principio, Él siempre ha sido. La Biblia dice en Salmo 92, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios, porque el Señor es eterno. Esto significa que delante de los ojos de Dios está el presente, el pasado y el futuro de toda la humanidad. Dios no se tiene que concentrar y hacer memoria y decir, ¿qué pasó hace 4,000 años? ¿Qué fue lo que hice allá en el desierto con Israel? ¿Qué fue lo que le dije a Abraham? No, Él no tiene que hacer memoria. Él ve el presente, el pasado y el futuro como lo vemos nosotros el presente. Delante de Él está todo el tiempo. Él puede estar en el pasado, ha estado en el pasado, está en el presente y va a estar en el futuro, porque Él es eterno. Yo no sé si usted ha grabado algún programa, alguna serie, algún partido de fútbol. Yo recuerdo que yo grababa los partidos de la selección mexicana cuando jugaba México en el año 98, que tenía que trabajar en una gasolinera y no los podía ver en vivo. Los dejaba grabando, le pedía a mi esposa, grábamelos porque quiero regresar del trabajo, y me ponía a ver los partidos. Y recuerdo que eran aquellos cassettes de VHS. Los ponía en la videocasetera, en la televisión. Teníamos una televisión que tenía la videocasetera integrada. Ponía allí el partido que había sido previamente grabado, y para mí el partido estaba en vivo. Yo no sabía qué había sucedido, no conocía el resultado del juego. Para mí el partido era nuevo, pero
tenía en mis manos el control que podía adelantarle o atrasarle. Podía moverme al pasado, podía moverme al presente o quedarme en el o ir al futuro o quedarme en el presente, porque yo tenía el control de algo que ya había sido previamente grabado. Delante de Dios es algo similar. Esto solamente es para ayudarle a entender que delante de Dios Él puede ver el pasado como que está sucediendo ahorita. Puede ver el futuro como que está sucediendo ahorita. Por eso dice la Biblia que delante del Señor 1000 años son como un día, porque el Señor es eterno, no ha dejado de ser, y porque Dios es eterno, no puede cambiar. Y si Dios no cambia, entonces Dios es fiel, ha sido fiel y será fiel. Y creo que es una maravillosa forma de que rindamos tributo a la fidelidad de Dios, reconociendo que Él no cambia. Por último, Dios es inmutable porque Dios es espíritu. Dijimos que todo lo creado, todo lo que está bajo el cielo está sujeto a la materia, al tiempo, y se va a envejecer, va a enmojecerse, va a podrirse, dejará de ser simplemente. Pero Dios no tiene cuerpo, Dios es espíritu, Dios no tiene la materia que nosotros tenemos, y como Dios es espíritu, entonces no se envejece, no se cansa, Dios no cambia. Hebreos 13:8, hablando de nuestro Señor Jesucristo, lo dice claramente: porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Salmo capítulo número 102, versículos 25 al 27. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñeme al Salmo 102, versículos 25 al 27. Aquí se lo leo. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Porque Dios es espíritu. Él no se envejece, Él no dejará de ser. Entonces, mis hermanos, creo que hacerle tributo a la fidelidad de Dios, rendirle honor a Dios por su fidelidad, nos será más fácil si entendemos que Dios es inmutable, que Dios no cambia, que Dios es el mismo que ha sido desde la eternidad y será el mismo hasta la eternidad. Y si Dios no cambia, mis hermanos, su palabra tampoco cambia. Por eso dice: los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, porque Dios no cambia. Si logramos nosotros comprender, si el Espíritu Santo puede sembrar en lo más profundo de nuestro ser esta verdad, que Dios no cambia, vamos a poder confiar en el Señor y en su fidelidad. Que cuando oremos en nuestras necesidades, el Señor las suplirá, porque es fiel, porque Dios no cambia. Creo que el Espíritu Santo ha hablado claramente en esta tarde, en este discipulado, y creo que es un buen momento, mis hermanos, para que adoremos al Señor. Por lo tanto, yo les invito que si ustedes tienen la posibilidad de inclinar su rostro, están solos, están en un lugar donde lo puedan hacer, no están manejando, por supuesto, y están en su casa, en la sala, en su oficina, y tienen un momento para inclinar su rostro y adorar a Dios por su fidelidad, yo les ruego que lo haga. Nosotros aquí lo vamos a hacer. Voy a invitar a mis hermanos a que inclinen su rostro y vamos a adorar al Señor, vamos a bendecir su santo nombre.